Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 23 de noviembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. En esta noche toca analizar la situación sobre la inscripción de los candidatos a alcaldes, qué es lo que les espera, con qué propuestas deberían entrar ellos, qué fallas deben tratar de evitar a toda costa y que se han cometido en los últimos días. Y además, si nos vamos al plano internacional, qué es lo que está sucediendo ahora con la elección del electo presidente Javier Milei en Argentina, además de las primeras declaraciones del CROC. Eso y más con nuestro invitado estelar. Estamos hablando de nuestro analista Marvin Aguilar. Marvin, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerle por acá un día jueves. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches, un saludo a la audiencia y un saludo, quiero aprovechar, fíjate que el lunes fue el Festival Mariano en San Miguel y hicimos un recorrido por las calles de San Miguel, que había una gran reunión de todos los coros y los grupos musicales de las iglesias, que son los que se reúnen y hacen un carnaval, ¿no? Pero con cánticos y alabanzas. Mucha gente me saludó porque como Canal 8 es un canal católico, pues hay mucha audiencia católica en San Miguel y felicitándonos por el espacio. Así es que quiero enviar un saludo a la comunidad católica de San Miguel, que esta semana tuvo Festival Mariano y fue también la procesión de la Reina de la Paz en las fiestas patronales de San Miguel. Así que un saludo a toda la comunidad católica que celebró la fiesta religiosa de mi pueblo esta semana. Bueno, y un gran abrazo al pueblo migueleño que está en sus fiestas patronales. Ahora bien, vamos a comenzar con ese primer tema. Nos vamos a trasladar al ámbito internacional con la elección del presidente Javier Milei. A ver, cuando hablamos de Javier Milei, mucho se ha hablado sobre que es un Bukele argentino, pero no solo eso da de qué hablar, sino que en el plano interno, tanto el partido Nuevas Ideas como el partido Arena celebraron su elección. ¿A qué nos lleva esto? Por favor, Marvin. Bueno, quizás habría que preguntarse entonces, ¿Nuevas Ideas es un partido de derecha? En verdad, eso es quizás una de las primeras preguntas que habría que hacerse. En un determinado momento se dijo que no eran de izquierda ni derecha ni centro. Lo cual es interesante porque el grueso de la militancia de Nuevas Ideas viene de la izquierda, o sea, eran militantes del FMLN. Entonces esto también ya es algo, digamos, para la antropología política, estudiar o hacerse preguntas o responderse cómo es que alguien que viene de la izquierda, digamos, finalmente termina en un partido y con posiciones de derecha. Eso es algo interesante. No es que sea malo ni sea bueno, es decir, eso es como que tú antes eras de una religión y hoy sos de otra. O te casas y te divorcias, ¿no? Parece ser que no debería de verse malo que una persona cambie de opinión. Eso es quizás lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo, que alguien cambie de opinión. Pero entonces, una de las cosas que tienes que hacer cuando cambias de opinión, porque tienes derecho a cambiar de opinión, es dejar claro cuál es tu nueva posición, ¿verdad? Eso sí es importante. Entonces, hay muchos elementos, ¿verdad? Que si Javier Milei es el Bukele de Argentina, creo que no. En primer lugar, por ejemplo... ¿Cuáles son las características fundamentales que diferencian a uno de otro? Te voy a decir, Javier Milei ha dicho que va a privatizar la televisión y la radio argentina, que es pública. Aquí no se ha hablado nunca de privatizar la televisión ni la radio nacional. Muy por el contrario, se amplían los medios estatales con Diario El Salvador y en lugar de vender las franquicias o las frecuencias de las radios que tiene el CONNA, ¿verdad?, que han sido decomisadas a empresarios corruptos, vinculados y digamos, sentenciados y condenados en juicio, en vez de vender esas franquicias, el Estado las retiene y eso ha ampliado digamos, el conglomerado de medios de comunicación estatales, ¿verdad? Entonces, no las venden.
Javier Milei ha dicho que va a vender el canal público y la radio nacional. Entonces de ahí tenés una diferencia, ¿verdad?, de qué es Javier Milei y qué es la administración de Nuevas Ideas. Lo otro es que ha dicho que va a vender la empresa de agua, va a dar a los empleados de aerolíneas argentinas, que son nacionales, en propiedad la empresa. O sea, la va a privatizar, pero con los empleados. ¿Vea? Hoy son los empleados los que van a ser los dueños de aerolíneas argentinas. Entonces, aquí la Constitución manda que hay que crear el Banco de los Trabajadores. Entonces, no lo han creado nunca. No habla esta administración de crear el Banco de los Trabajadores, que podría ser la base para las AFP, para que el negocio de las AFP dejen de estar en un banco, En pocas manos. que es Banco Cuscatlán y Banco Agrícola, y pueda quedar en manos de los trabajadores en el Banco de los Trabajadores, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Entonces ahí te muestro otra diferencia, ¿no? En este caso también se ha hablado sobre privatizar todos los, en la parte de la Patagonia, ellos tienen una serie de recursos naturales importantes y ya habló que es la petrolera de ellos, ¿no? La que ve todo eso de petróleo, gas o litio, Sí. entonces la va a privatizar. Y solo con el anuncio se dispararon 50% las acciones en la bolsa de esta empresa estatal, porque esta empresa estatal es realmente rentable. El año pasado dio como 2.500 millones de ganancia, entonces hoy eso ya va a ir a parar a manos privadas, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, más allá de quien esté a favor de, digamos, ¿verdad?, de la privatización o no. Y un dato interesante es que un grupo de expresidentes de América Latina, y había ahí uno de España, José María Aznar, todos de derecha, hicieron llegar una carta al presidente Bukele condenando su intento de reelegirse. Dentro de esos presidentes, expresidentes que firmaban esa carta, estaba Mauricio Macri, que es el gran arquitecto del triunfo de Javier Milei, porque es el que logra unir a la derecha. Sí. Es decir, es Mauricio Macri quien invita a Javier Milei y a Patricia Bullrich, la otra candidata de derecha que queda en tercer lugar, para que hagan una alianza y poder ganar el balotaje que fue hace una semana en la Argentina. Entonces, Mauricio Macri, arquitecto del triunfo de Milei, firma una carta contra el presidente Bukele condenándole o criticándole y pidiéndole que no se reeligiera. Entonces yo veo que no podemos decir que, digamos, que Javier Milei es el Bukele de la Argentina, porque hay muchas cosas que lo separan. Por otro lado, creería yo que cuando vemos que Arena felicita a Milei, es mucho más creíble que Arena lo felicite, porque Milei ha hablado que va a implementar, y yo tuve la oportunidad de estar en un space con él hace como año y medio, cuando se hablaba, él como analista político, sí, y yo como salvadoreño que ha vivido la dolarización, se tocaba el tema de dolarizar o no la Argentina. Entonces Javier Milei puso de ejemplo a El Salvador, que le gustaba el proceso de dolarización que tuvo El Salvador porque duró como 2 años, y era la gente la que iba y decidía cuándo ir cambiando los colones por dólares. Entonces dijo que él pensaba ese proceso de dolarización para Argentina muy similar al salvadoreño, que está hablando que no es de un día para otro va a desaparecer el peso argentino y va a aparecer, sí, claro, el dólar, no, que dijo un proceso de 2 años para dolarizar la Argentina. Entonces Javier Milei, y en esto entiendo que hay otra diferencia muy notable, habla de la dolarización que hizo Arena, no de poner el Bitcoin, que es lo que ha hecho la administración Bukele. Entonces ahí te muestro otra diferencia en eso. Ahora, antes de continuar, Marvin, la situación con respecto a esto es que el partido Nuevas Ideas ha felicitado, ha apoyado, ¿no?, a Javier Milei. Pero eso no cae en una contradicción cuando nosotros decimos que estuvo mal toda la privatización que se hizo durante los gobiernos de Arena, pero Javier Milei viene con una política exactamente privatizadora o mucho más fuerte que la de los gobiernos de Arena. ¿No caemos en una contradicción? Sí, o sea, es decir, Javier Milei está hablando de que va a despedir a una buena cantidad de empleados públicos.
porque dice hay que hacer un ajuste. Y el ajuste no lo va a pagar el pueblo, lo va a pagar el sector político. Sí. Eso significa que va a desaparecer un montón de empleos y de subsidios, ¿verdad? Vale, te voy a decir, aquí la Administración de Nuevas Ideas crea la DON. Javier Milei acaba de anunciar que él va a desaparecer la DON y que si las alcaldías, que en este caso allá son las provincias, necesitan hacer obras, que las hagan con la empresa privada. Se está hablando de asocios públicos privados, ¿verdad? Entonces él va a desaparecer la DON por una sencilla razón. Él dice, la obra pública desaparece, no tenemos dinero y no podemos seguir gastando esos miles de millones de dólares en la DON argentina, que anda haciendo obras y que beneficia a un montón de empresas que son malas, que son de políticos, que son de cheros de los políticos y que les asignan las obras y que sobreviven por lo que les pasa a la DON argentina haciendo obra pública. Pero esas empresas no son rentables. Entonces, hoy quieren obras las provincias, que las paguen o que las hagan en asocio público-privado. Entonces ahí encontramos otra diferencia. ¿Qué es lo que yo puedo entender, ¿no? De la política exterior del actual gobierno? Que prácticamente el gobierno salvadoreño no tiene aliados en América Latina. Al pelearse con Venezuela, obviamente se peleó con toda el ala de izquierda de América Latina. Al pelearse con Gustavo Petro, también él está diciendo, yo no soy de ese club de izquierda. Y si te fijas también, expresidentes de derecha, como 20, firman un documento diciéndole que no se reelija, incluyendo ahí a Oscar Arias, Nobel de la Paz. Entonces, hay todos presidentes de derecha. Sí. Entonces, eso ya también te está diciendo que no está dentro del grupo de la derecha. Entonces, ¿dentro de qué grupo está El Salvador en política exterior? ¿Con quién se va a alinear? Con nadie. Sí. No podés no alinearte con nadie. Vea, tenés que tener una posición internacional. Entonces, yo creería que al coquetear con Milei, que incluso a este dirigente de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, ha dicho que han tenido reuniones con el grupo de Javier Milei, de La Libertad Avanza se llama el partido de Javier Milei, y es un coqueteo para ir construyendo aliados, porque El Salvador no tiene aliados internacionales. Entonces, frente a la reelección del presidente, se ha quedado solo El Salvador en que defienda a alguien más allá de la libre autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? De ese concepto de la política de no intervención, más allá de eso, que diga, miren, pues que El Salvador haga lo que quiera. Entonces, que es la posición que ha establecido los Estados Unidos, ¿verdad? Dice, nosotros no vamos a intervenir, ese es un tema de los salvadoreños, pero a la vez no te presta dinero, no te da la certificación que tiene que darle. Es la manera que trabaja Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional, y como no te dan esa certificación, nadie te presta. Entonces tenés un problema financiero complicado en El Salvador. Y a eso sumale de que no tenés pues respaldo de otro organismo, de izquierda o de derecha. Entonces forzosamente creería yo que ese coqueteo con Javier Milei es una especie de irte metiendo, de lograr tener un aliado, sí. y ser, aquí hay tres potencias, digamos, en la región, ¿no? Que son obviamente Brasil, la Argentina y México. Entonces tenés que llevarte bien, digamos, con esos tres países. Entonces el coqueteo, a ver si le funciona, porque Milei va a estar más concentrado, creo yo, y tiene que concentrarse en eso, en resolver el problema económico argentino, que es grave, más que estar queriendo influir en América Latina, como si lo hace Lula o si lo hace Andrés López Obrador. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, porque el problema argentino es grave, entonces creería yo que en eso va a concentrarse Javier Milei, más que estar creando alianzas regionales para derrotar el comunismo, ¿no? Entonces, que es como el discurso de Javier Milei. Y otro dato interesante es que Milei ya anunció que va a ir a Israel cuando ya sea presidente, eso es después del 10 de diciembre, y ha anunciado que va a pasar la embajada
de Argentina, de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. Y en ese sentido El Salvador, pues yo no creo que haga eso el presidente Bukele, porque él es de origen palestino, ¿verdad? Entonces, pensaría yo, ¿verdad? No va a pasar la embajada a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ahí tenés otra diferencia donde Javier Milei se alinea, ¿verdad?, con Israel en contra del mundo árabe, y no creería yo que El Salvador vaya a tomar esa línea de acción en política exterior. Entonces, no es correcto decir que Javier Milei es el Bukele de la Argentina. Bueno, vamos a trasladarnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otra de las noticias que se ha hablado muchísimo desde hace un par de semanas es la situación con respecto a la captura del CROC. Ahora las primeras investigaciones y las primeras declaraciones que han emanado desde el CROC apuntan a que él en efecto argumenta que en noviembre de 2021 fue liberado por las autoridades salvadoreñas. ¿Cómo se puede ver esto, Marvin, en perspectiva de que primero se negaba que él hubiera salido del país y que estaba 100% recluido en Zacatrás, número uno, y número dos, cuando mucho se mencionó que no habían sido los funcionarios salvadoreños, simplemente fue un juez quien lo había liberado? Yo creo que cuando leemos el documento, los alegatos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que son en este caso como la exposición de motivos en el juzgado de Nueva York de lo que van a demostrar, hacen un recorrido, obviamente, por la carrera delictiva y por qué el CROC es una figura importante y hay que juzgarla. Y en ese sentido deja claro dos cosas, que todos los partidos políticos han negociado con las pandillas en este país. ¿No hay uno que se salve? Pues al parecer, según el Departamento de Justicia, los partidos políticos que han tenido acceso al poder han tenido que negociar con las pandillas, ¿verdad? Esto salva al PDC y al PCN, ¿verdad?, y a los partidos, ¿verdad?, nuevos que nunca han tenido poder, pero todo aquel que ha estado en el poder ha tenido que negociar con las pandillas. Establece que en 2012 el CROC jugó un papel importante con funcionarios de gobierno para lograr una tregua. ¿Quién gobernaba en ese momento? Era el FMLN. Establece que el documento que en noviembre de 2021 el CROC fue liberado por funcionarios del gobierno. ¿Quiénes eran los funcionarios del gobierno en ese momento? Funcionarios de Nuevas Ideas, ¿verdad? En el juicio que se le seguía a Raúl Mijango, se dijo en sede judicial que Guillermo Gallegos de Gana se había reunido con una clica de Las Palmas en el Wendy's de la Zona Rosa, que es el que está frente al Redondel Italia, para hablar sobre apoyo electoral. Entonces, es lo que te digo. Y Arena, sabemos que si bien ya no estaba en el poder, pero sí tuvo reuniones con funcionarios del COENA, que es la alta dirigencia de Arena, para lograr apoyo para las elecciones en las que competía Norman Quijano. Entonces, en ese sentido, no hay partido que no haya tenido que sentarse a negociar con las pandillas, ya sea votos, ya sea para que dejen votar a su gente, o ya sea para que su gente vote por ellos, o ya sea para negociar muertos a cambio de prebendas y de privilegios, ¿no?, ya sea en la cárcel, o ya sea en beneficios para las comunidades que eran las que ellos controlaban. Eso es lo interesante del documento. O sea, ningún político te va a aceptar eso, ¿verdad?, que ellos han negociado con las pandillas. Todos lo han negado, pero ninguno se quiere someter al punto para investigarlo, ¿no? Creo que también lo que se cae
con esta exposición de motivos, estos alegatos que ha presentado el Departamento de Justicia, es el hecho de que había un grupo de youtubers y analistas políticos que estaban tratando de decir que al CROC lo liberó un juez o lo liberaron los jueces. Queda establecido que no fue así. ¿Verdad? Entonces esto llama la atención de cómo se han ido cayendo esos argumentos. Y yo podría cerrar con las últimas declaraciones que ha dado el presidente de la Asamblea Legislativa, donde dijo, si va a haber que dar declaraciones o explicaciones, en su momento se darán. Entonces, eso ya te está diciendo... Implícitamente está afirmando que claro, sí hay una gran cantidad de explicaciones. Yo lo que entiendo de eso es que prepárense los que tengan que dar explicaciones, porque las van a tener que dar. Eso es lo que está diciendo. Yo así lo interpretaría. Si yo fuera uno de esos funcionarios, ¿verdad?, que tiene que ver en la liberación del CROC. A ver, y cuando el presidente de la Asamblea Legislativa menciona que él dice que está contento con respecto a que al CROC lo tengan capturado en Estados Unidos, pero que en estas instancias es preferible dejar trabajar a esas instituciones y simplemente no interferir con sus investigaciones. Digamos que las palabras son importantes, ¿no?, en política, porque digamos que la forma de fondo, él utiliza el hecho de que ya fue extraditado. No, el CROC no fue extraditado. El CROC fue liberado por funcionarios del gobierno, puesto en un apartamento de lujo, puesto en la frontera, contratan un coyote para que lo pase y le dan un arma. Eso no es extradición, eso es ayudarle a escapar. ¿Verdad? Fue extraditado de México a Estados Unidos, eso es otra cosa. Pero de El Salvador no fue extraditado. Se le ayudó a escapar. De hecho, en algún momento hay que llamar las cosas por su nombre. Claro. De hecho, en algún momento se dijo de que no iban a extraditar a ningún cabecilla de los Estados Unidos para que fueran a cárceles de oro, donde tuvieran una cama cómoda y comida todo el día, ¿no? Según entiendo. Lo otro, que funcionen las instituciones. ¿Cuáles instituciones? ¿Las de El Salvador o las de Estados Unidos? Entonces, las de Estados Unidos han estado funcionando siempre. Es más, le han pedido al Salvador que extradite a 12, a 13 pandilleros. El FBI sostiene que hay algunos pandilleros jefes que deberían de estar presos y que el FBI entiende que no están presos. Ya van dos, ¿verdad? Entonces, parece ser que hay otros 3 más que deberían de estar presos, pero no están presos. Entonces, ¿por qué no están presos? Entonces, ¿cuáles instituciones son las que tienen que trabajar? ¿Las salvadoreñas o las de Estados Unidos? Entonces, ¿a quién tenemos que dejar trabajar? ¿A los gringos? Entonces yo encuentro ahí una especie de contradicción del discurso nacionalista. Tienen que venir los gringos a resolvernos judicialmente nuestras averiguaciones, porque aquí somos incapaces de hacerlo. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. El único juicio que se ha hecho por el asesinato de Oscar Romero lo han hecho los gringos en Estados Unidos. Las condenas que se han hecho por la masacre de la UCA la han hecho los españoles gracias a que los gringos extraditaron a un salvadoreño para España. Entonces, ahora, al parecer, se va a juzgar, o se va a poder juzgar, o se va a saber que funcionarios ayudaron a escapar pandilleros. Y eso se va a juzgar en Estados Unidos. Entonces parece ser que las instituciones salvadoreñas están en Estados Unidos, no están en El Salvador. Porque aquí o no nos conviene, o mejor no nos metemos en eso, o para qué revolvemos eso, o mejor así dejémoslo, ¿verdad? O mira, o lo más patético, ¿va?, lo que ha dicho Romeo Lemus. ¿Y qué si pactó? Que no estoy diciendo que pactó, pero si pactó, ¿cuál es el problema? Ahora miremos, que no es eso lo que le critican a los otros ahora gobiernos. Miremos los resultados que estamos viviendo. Y no estoy diciendo que pactó, pero si hubo pacto, han habido beneficios. Que no estoy diciendo que pactó, pero si hay beneficios, son beneficios que no hubo cuando Arena pactó. Pero yo no estoy diciendo que pactaron. Entonces no nos quejemos. O sea, eso es patético.
defensa que ha hecho Romeo Lemus en su canal que tiene ahí. O sea, es increíble. O sea, Romeo Lemus cree que los salvadoreños somos estúpidos, ¿verdad? Porque repite varias veces que no está diciendo que pactaron, pero que hay beneficios evidentes si pactaron, pero no están diciendo que pactaron. Entonces es una cosa que es el colmo del cinismo. Entonces yo lo que creo es lo siguiente: aquí, según entiendo yo, la única institución que está facultada legalmente para arreglar, transar o ponerse de acuerdo con delincuentes es la Fiscalía General de la República, a través de las figuras del juicio abreviado y del criterio de oportunidad. Son los únicos que le pueden decir a un criminal: vaya, si me entregás a alguien mayor o me explicás, ¿verdad?, mucho mejor cómo está esta trama corrupta o delictiva o narco o terrorista, yo puedo reducirte la pena. Preso siempre vas, pero necesitamos pactar. Y el único que puede hacer eso es la Fiscalía General de la República. No lo puede hacer un partido político, no lo puede hacer un político, no lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer nadie. Entonces eso lo deberían de tener claro todos los políticos en este país. Pero como hacen lo que quieren, porque tienen el poder de su lado, igual van y liberan un jefe pandillero. Entonces esa creo yo que va a ser una respuesta, tomando las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, que van a tener que dar explicaciones. Quedan advertidos. Quienes liberaron a pandilleros van a tener que dar declaración. De hecho, en un determinado momento, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, había mencionado que él realmente, cuando le pidieron que llamara al centro penal para saber si ahí estaba, él dijo que no le correspondía, pero si en efecto lo habían liberado, que luego, posteriormente, aquellas personas o funcionarios que lo habían liberado debían de pagar. Nos estamos refiriendo a eso, con aquellos que próximamente tendrán que rendir cuentas. Es que lo que sucede, me imagino que la Fiscalía o está analizando o ya abrió alguna investigación por esta situación. No tiene por qué hacerla pública que va a iniciar una investigación. Pero yo entendería que si la Fiscalía General de la República hace una investigación sobre esto, no tiene que mandarme a llamar a mí o a los analistas que hemos andado hablando de esto. Tiene que mandar a llamar a los periodistas del Faro, que fueron los que publicaron los audios de la llamada entre Marroquín y un pandillero. Entiendo que ellos no pueden decir que los audios fueron hechos en un mercado, ¿no? Por ejemplo, pero ellos los tienen. Ellos tienen los estudios que hizo la empresa, que hizo la experticia forense sobre si los audios son falsos o no son falsos. Hay 3 experticias. Las tiene el Faro también, a ellos se las pueden pedir. Las tiene el FBI, ¿verdad? Entonces la Fiscalía tiene que mandar a llamar a Marroquín. Una vez que haya hecho la experticia del audio la Fiscalía y compruebe que la voz es de él, ¿verdad? Y tiene también que mandar a llamar a Osiris Luna. Porque cómo es que una persona que no es ni del sistema de prisiones tiene la potestad y al alcaide, al jefe del penal, en este caso el de Zacatecoluca, que se entiende que fue liberado. Voy a decirlo aquí, así, mira. Revista Factum le ha hecho esta semana una entrevista toda payasa al alcalde de San Miguel, donde la pobre periodista queda en evidencia de que no sabe absolutamente nada de a quién estaba entrevistando o no hizo bien su tarea. Se queda con unas respuestas tan absurdas cuando aborda el tema de la lista Engel y el narcotráfico con el alcalde de San Miguel. Él le dice prácticamente lo que quiere. Es más, el culpable de que él esté en la lista es el FMLN. Ahora resulta que el FMLN tiene influencia sobre Estados Unidos para decirle a quién pone y a quién no pone en la lista. Y la periodista de Factum se traga eso. No le argumenta. O sea que queda en la entrevista la idea de que Will Salgado es una víctima del FMLN porque es la que le ha puesto en la lista Engel. Más allá del pésimo trabajo de la periodista, aquí hay un grupo de políticos
que creen que pueden decir su verdad, su versión, manipular la narrativa e instalarla como cierta. Y un día dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria, están a favor y están en contra, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Pero ellos siempre salen, vea, en caballo blanco. No puede seguir así. Creo que los salvadoreños deben de entender que uno es lo que hace, no lo que dice. Sí. Y que los políticos están obligados a ser honestos, ser transparentes, ¿verdad? En lo que se dicen. Y si te vas a meter a periodista, trata de cuestionar bien, pues, trata de informarte para que puedas saber qué es lo que vas a preguntar, o darte cuenta como mínimo si te están mintiendo, a menos, claro, que estés de acuerdo con el entrevistado y el objetivo sea ese, pues, entonces has hecho bien el papel. Yo te diría que el CROC es un problema, y una vez que se instale el juicio, el CROC va a tener que decir quién los liberó. Porque en el documento del Departamento de Justicia dice, y vamos a probar que fue liberado por funcionarios del gobierno en noviembre del 2021. Y los funcionarios del 2021 ya sabemos quiénes eran. Y habla también de la tregua de 2012, que el CROC es un personaje, en 2012 ya sabemos quiénes eran funcionarios también. Y ya por eso hubo un juicio. ¿Verdad? Que es el que condena Godofredo Salazar, y él utiliza una palabra que se hizo famosa en su momento. Aquí hay gángsteres, dijo, ¿verdad? Criminales, que son los pandilleros, en el caso. Pero aquí también hemos demostrado en este juicio que hay gángsteres políticos que deberían de ser juzgados también. Y fueron juzgados el ministro de la Defensa y el expresidente Funes. A ese nivel llegó el juzgamiento del tema de la tregua. Entonces, igual, creo yo, va a suceder con el caso del CROC y en el caso del pacto que se argumenta ha habido entre esta administración sí. y la MS-13 para lograr los niveles de paz social que tenemos hoy. Entonces, ¿la gente va a perdonar eso? Bueno, la gente decidirá el día de las elecciones. A la gente le parece bien este pacto, pero no le parece bien el otro. O como dice Romeo Lemon, ¿verdad? Es que no importa que hayan pactado si ha habido un resultado positivo. Bueno, entonces... Bueno, continuemos con este análisis tras la pausa comercial. Regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros y siempre hablando de las primeras declaraciones del asesino, del criminal, del líder, del cabecilla, el CROC. Mucho se habla sobre qué tanto la liberación y posterior captura y de México extradición a Estados Unidos, qué tanto puede afectarle a la actual administración en sus aspiraciones, tanto para conseguir alcaldías, para conseguir otra vez diputados, como para conseguir la reelección. Por favor, Marvin. Bueno, pues pareciera que no le va a afectar, ¿no? Según la última encuesta, unos dicen que pagada, otros dicen que es cierta. Me sale que 93%. Decir Galo, entonces pareciera ser que no va a haber ningún problema. El punto es que, así como dice Javier Milei en la Argentina, que va a hacer el ajuste, ¿verdad? Está hablando de shock, ¿verdad? Económico, o el ajuste llega. Si él lo retrasa, ¿verdad? Dice, el ajuste va a llegar. Y eso, entre más se retrase, dice, ¿verdad? El ajuste económico, Argentina va a llegar a un 90% de pobreza y un 80% de mendicidad en la calle. O lo hago ya, dice, y va a ser doloroso. O sea que en Argentina él ha prometido todavía 6 meses más de precios altos, además de que va a ir desapareciendo ministerios, eso es despidiendo gente, suspendiendo la obra pública.
que el problema de la deuda argentina es casi de 450 mil millones de dólares. Es horrible. Y tiene que pagarla ya. Oye, aquí nosotros hablamos de que debemos 27 mil millones, ¿verdad? Y ya el país, ya en el presupuesto del siguiente año, te informo, ya ha destinado más dinero para el pago de la deuda que para el Ministerio de Educación y para el Ministerio de Salud. Entonces, El Salvador ya entró en una situación también donde estamos pagando más de deuda que lo que gastamos en salud y educación. Entonces, pues esa, digamos, ¿verdad?, situación, mi ley la establece como que ya viene el shock. La gente, sabiendo eso, votó por mi ley. ¿Verdad? Entonces, la gente en la próxima elección, sabiendo todo lo que se ha dicho, ¿no?, va a ir a votar y, según parece, le va a dar la mayoría en todo a Nuevas Ideas. Si esa es la decisión de la gente, tenés que aceptar ese resultado. Sí, desde luego. En aras de la democracia, más allá que haya personas que, por ejemplo, los partidos políticos se han negado a firmar el pacto de no violencia en la campaña, ¿verdad?, porque entienden que firmar ese pacto es reconocer la candidatura del presidente Bukele y de Félix Ulloa como legal. Y entienden ellos que el pacto de no violencia va a incluir no tocar el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la candidatura del presidente. Entonces, por eso se niegan a firmar ese pacto de que no se van a atacar, porque puede incluir que no puedas decir... Entiendo que Nuevas Ideas sí lo ha firmado. Claro, porque obviamente dentro de los acuerdos de no tocar el tema... ¿Eso implica que Nuevas Ideas tiene que ser tolerante con los partidos de oposición, tal como uno de los magistrados ha hablado? Pues sí, es que eso debería, la tolerancia debería de ser la tónica, ¿verdad? Tú debes de entender que no todo el mundo va a pensar como vos. Sí, desde luego. Y debes de aceptar democráticamente esa diversidad de pensamiento. Pero lo que a veces vemos en la práctica es que esa diversidad de pensamiento es intolerada, ¿verdad? O incluso se te persigue. Mi caso, por ejemplo, o sea, a pesar que hay una orden del juez de reinstalarme, el Ministerio de Cultura se niega totalmente a reinstalarme, o sea, está desobedeciendo una orden judicial. Que es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Parece ser que no. Parece ser que unas órdenes judiciales sí hay que cumplirlas y otras no. Y entonces te topas con que si me conviene a mí, démosle, pero si a mí no me parece, pues no se hace. Entonces, ¿cómo puedes creer que va a haber una competencia sana si de alguna manera sos intolerante o perseguís a quien piensa de forma distinta? Digamos, eso es también cargar los dados a favor de alguien. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ¿qué te puedo decir? ¿Va a haber mayoría calificada o mayoría simple a favor de Nuevas Ideas? Bueno, yo, que ando en el territorio, puedo decirte que percibo que la gente está hablando de que va a haber un voto diferenciado. Una cosa es el presidente y otra cosa es, digamos, los diputados y los alcaldes. ¿A qué se debe esa diferencia que ahora la gente está considerando más en no darle la misma prioridad al presidente que a la Asamblea Legislativa? ¿Qué ha sucedido? Hay un miedo en la población de que el poder total en una persona, en un partido político, puede generar excesos de todo tipo. Cuando tú ves, por ejemplo, que el alcalde de San Miguel en una tarima, en una fiesta popular, dice, verguéllenme a esos de ahí y métalos en una Bartolina. Cuando estás hablando del estado de excepción y que ha habido abusos de varios policías o militares en el contexto del estado de excepción, entonces eso te asusta. Y dice, bueno, ¿y este señor por qué? O sea, desde la tarima, ¿no? Desde la tarima, que además la semiótica, ¿no?, está en una elevación, viendo hacia abajo. Y desde ahí ordena golpear gente y meterlos presos. O sea, más
por decirlo, tiránico, no puede ser. Si a solo le falta desde la tarima bajar el dedo, como el César, ¿verdad? Para que lo tiren a los leones. Entonces, esas acciones a la gente no le gustan. A eso sumarle que la DON, vea, que está a cargo de la obra pública, solo se ha centralizado en calles, lo cual está bien. Pero en las comunidades también hay caminos vecinales, caminos rurales, se necesitan puentes. Tú ves que el Ministerio de la Vivienda se le ha reducido casi el 50% de su presupuesto. Y lo que se ha eliminado es una partida que se llama la mejora del hábitat. Es decir, por ejemplo, hay una comunidad ahí en Monte Grande, en San Miguel, que está construida y ya le entregaron en propiedad a la orilla del tren, de donde pasaba la línea del tren. Esas colonias fueron mal llamadas La Fuerteza, porque la gente a la fuerza se llegaba a poner ahí, ¿va? Entonces, esa comunidad, había esa ley para mejorarles porque hace falta un puente, agua potable, aguas, digamos, negras, bordas, porque generalmente también están a la par de los ríos. Pues eso, a veces el Ministerio de Vivienda tenía esa política de ir a hacer esas reparaciones que se llama mejora de hábitat. Y lo otro que le quitan al Ministerio de la Vivienda es la posibilidad de facilitar vivienda a la gente que no la tiene. Eso desaparece. Entonces, ahí te fijas que estás viendo que la obra social, que es importante en un país como el nuestro, claro, porque hay mucha pobreza, está siendo eliminada del presupuesto, porque hay un problema financiero. Entonces, todo esto quizás no pase factura hoy, porque la gente tiene la esperanza de que el gobierno va a resolver el problema económico como resolvió el problema de seguridad. Entonces, y lo que no vemos es que haya un plan económico. Ya estamos en campaña y bueno, hay que decirlo, nadie está hablando del problema económico. Nadie está hablando de eso. Entonces, quizás cuando el presidente deje de ser presidente y sea candidato, entonces podamos empezar a escuchar qué va a pasar con el tema económico del país, que eso es importante. Bueno, vámonos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Ya nuestro analista Marvin Aguilar comentaba sobre que la gente ya comienza a hablar de un voto diferenciado, que no es lo mismo votar por el presidente Bukele que votar por los candidatos a diputados o alcaldes de Nuevas Ideas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el presidente va a mantener su popularidad, pero que ya hay una especie de desgaste dentro del partido. Por favor, Marvin. Yo quisiera aprovechar para contarte una infidencia de reuniones en las que participo en San Miguel, que es interesante, que ahí eso te dice más o menos cómo está el pulso, ¿verdad? Y es esto. Hay gente que simpatiza con el presidente en San Miguel. Hay comunidades que simpatizan con él, que están agradecidas por el tema de seguridad pública, pero no quieren votar por los diputados de Nuevas Ideas de San Miguel. Hay una figura ahí que le resta grandemente a Nuevas Ideas, que es el diputado Calef Navarro. No sé qué tiene él, que no es muy popular, ¿verdad? Incluso ha habido gente de la iglesia, donde su familia es dirigente, que ha participado en reuniones en las que yo he estado, y ellos utilizan esta palabra: él se apartó del buen camino. Un lenguaje bastante religioso, ¿no? Y diplomático a la vez, ¿no? No, pero es un tema también de que no esperaban que alguien, vea, con valores cristianos, pues resultara tan antipático para la gente. Entonces, y me preguntan, ¿pero usted es enemigo del presidente? Porque podemos votar por usted, a usted lo conocemos. Pero si es enemigo del presidente, no, olvídese de eso. Si es enemigo del presidente, pues mejor no. Imagínate, esa es una situación que para cualquier candidato es ¿cómo se llama? Es
¿Preocupante? No, digamos que tenés que considerarla. Es que vamos a ver, una cosa es cuando vos sos profesor universitario. Cuando yo he sido profesor universitario, vos ahí puedes decir muchas cosas porque estás educando a la gente. Sí, desde luego. Cuando sos analista político, puedes decir otras cosas también. Pero cuando sos candidato, hay cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir. O sea, son roles totalmente distintos. Entonces, mi posición, mi respuesta frente a esa pregunta es: lo que sea bien para el pueblo, yo lo voy a apoyar. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Y mi manera de mantenerme con los pies en la tierra va a ser escuchando a la gente. ¿Qué te dice la gente? Eso es lo que tenés que hacer. Yo no puedo decir que represento al 97% y vivo como el 3%, aprovechándome de los privilegios y prebendas que tienen los diputados, ¿no? Eso es falso, eso es ser fariseo, eso no es cierto. Entonces, esa es mi respuesta. Pero hay otros, fíjate bien, en otras reuniones, que me dicen: mire, nosotros queremos votar por usted, pero nosotros queremos que usted apoya al presidente. no lo apoye. ¿Ya? Es el otro grupo, pues. Porque una de las ventajas mías, que yo me reúno con todo el mundo. Porque allá en mi pueblo todo el mundo me conoce. Y como yo soy Marvin, ¿verdad? Yo no soy licenciado, ¿no? Mi carro anda, no es polarizado y yo no ando sin placa mi carro, ¿verdad? Sí. Ni ando guardaespaldas, ¿no? Entonces la gente, yo soy Marvin, me hablan todos. Más, a veces hasta estoy comiendo en un lugar y no les importa y se paran a hablar conmigo. O sea, tengo que dejar de comer, ¿verdad? Entonces, pero queremos que usted no apoye al presidente, porque mire, ¿verdad? Nos ha metido presos, ¿verdad? La cosa está cara. Entonces con ellos les decís: hay que equilibrar esto. Es correcto. Para mí, San Miguel necesita obras en la Universidad del Salvador, en las bordas del Río Grande, en el Teatro Nacional, en el Ministerio de Educación con las escuelas, en el hospital. Me decían hoy que hay un problema en las ambulancias del Seguro Social de San Miguel, que no pueden trasladar a nadie, que parece ser que no hay ese servicio porque no hay dinero, no hay gasolina. O se acercan la comunidad de Bitcoiners de San Miguel y me dicen: mira, tenemos problemas con la Chivo Wallet, no podemos sacar el dinero, estamos llamando ahí al centro de atención y nos dicen: sí, cómo no, ya saben, vale, vamos a llamar, no nos llamen, nosotros típico, le llamamos. normal. Entonces, adiós, y le cuelgan. Entonces todo eso es lo que yo les prometo. Les digo yo: vamos a ser la voz de la gente, porque hay que aprovechar estos espacios que tú me das para decir lo que te he planteado. Eso es lo que puedo hacer. Y eso no me hace a mí. Se equivocan quienes creen que yo soy enemigo del gobierno y por eso le han ordenado al Ministerio de Cultura que me despida, que me eche y que no me contrate, porque lo que buscan es asustarme, lo que buscan es ahogarme económicamente, ¿no? Se equivocan y han agarrado mal camino quienes eso hacen. También se equivocan quienes creen que hay que oponerse a todo. Es que lo que hay que lograr es obras para San Miguel, ¿verdad? No mentiras. Desde luego. Y Totalmente. acompañar a la gente que se siente ofendida por el gobierno, acompañarlos, estar con ellos y darles voz. Ellos pueden tener la garantía que yo voy a hacer eso, ¿verdad? Porque creo que no hay que incendiar el país, pero hay que decirle narcotraficante al que es narcotraficante, ladrón al que es ladrón, falso profeta al que usa la religión para conseguir votos y defrauda su feligresía, al sinvergüenza, al mentiroso, al que se quiere aprovechar. A ese hay que decírselo así y se lo vamos a decir. Hemos acompañado a la gente de Ciudad Real en la protesta por la tala de árboles. Ayer hubo otra, hoy hubo otra en el juzgado de medio ambiente, porque había un juez que prohibió la tala de árboles y lo han cambiado, juez de medio ambiente, y han puesto a otro, y al nuevo que ponen aprueba la tala de árboles. Eso como mínimo, discúlpenme, es sospechoso. Y eso es lo que hay que decir, estar a la par de la gente, porque eso es lo que la gente espera de sus funcionarios.
no funcionarios que se hacen los majes cuando ya están en el puesto. Por lo menos, eso es la garantía que van a poder tener sobre mi diputación. Y eso lo escuchas en el territorio. Y eso ya te va dando un parámetro de que va a haber un voto diferenciado, por lo menos en San Miguel. Totalmente. Por lo menos en el oriente. No sé cómo se comporta San Salvador, no sé cómo se comporta la zona occidental, porque no paso allá, no soy de allá, pero en lo que respecta a mi departamento, eso es lo que percibo. Bueno, vamos a trasladarnos a la última pausa y regresamos en Criterios. Se nos ha terminado el tiempo, pero no nos queremos ir sin antes agradecerles a nuestro invitado, Marvin Aguilar. Encantado. Un gusto de haber estado hoy con ustedes. El viernes pasado no pude, pero hoy no ha podido Ronald. Hoy no ha podido Ronald. Como se ha metido a conducir programas, anda en todos los programas menos en este. Así es que ¿verdad? Te anda haciendo la competencia. Nosotros sabemos que tanto como usted extraña a Ronald, como Ronald en algún lugar, en alguna parte que ha de estar escondido, Bueno, aunque para que la audiencia sepa, a Ronald aquí no se le extraña, porque siempre hay un olor a azufre, ¿verdad? Entonces, así es que, pues, un saludo a Ronald. Bueno, igual, Ronald sabe que en ese programa, pues, en alguna manera se le aprecia a veces. Bueno, Marvin, ha sido un placer y esperamos tenerlo el próximo viernes. Y un saludo a la audiencia de Canal 8, un gusto. Hasta luego. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.